Vamos a tener la Biblia abierta en el libro del profeta Isaías, capítulo 26, un texto que conocemos, incluso lo hemos cantado muchas veces, por lo menos los primeros versos, pero hoy queremos utilizarlo como el texto central de nuestra exposición. Y lo vamos a estar leyendo del verso 1 al 4, Isaías capítulo 26, verso 1 al 4. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrí la puerta y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Oremos. Señor, nuevamente invocamos tu nombre en esta mañana. Ahora, Señor, para pedirte que podamos, con tu ayuda y tu gracia, exponer tu palabra con sinceridad y con lealtad, buscando como único propósito la gloria de tu nombre y la edificación de tu iglesia. Gracias, Señor, por la semana que ha transcurrido, por las puertas que abriste y también aquellas que has cerrado. Te damos gracias, Señor, por todo. Señor, gracias por este lugar que ha sido dedicado con ese único propósito, la adoración de tu nombre, la predicación de tu palabra, la edificación de los santos. Te pedimos, Señor, que al salir de este lugar salgamos dispuestos, disponibles a ser testigos de Cristo a un mundo que está muerto en delitos y en pecado. Ayúdame a mí, Señor, a exponer tu palabra con lealtad, con fidelidad, buscando la gloria tuya, Señor, y la edificación de tus hijos. Permite, Señor, que yo pueda bajar por mis propios pies de este púlpito. Señor, que haya temor santo, temor reverente en mi vida al exponer tu palabra, Señor. Y que juntos, toda la iglesia en esta mañana, al salir por las puertas de este templo, de esta capilla, salgamos gozosos, alegres, Señor, y comprometidos con la extensión de tu reino desde Panamá hasta lo último de la tierra. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Génesis, seguimos con el libro de Génesis, porque Génesis es una fuente inagotable. Todo lo que nosotros conocemos de la Escritura, toda nuestra doctrina bíblica está sostenida en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Eso significa, hermano, que nosotros no podemos sencillamente pasar cuando leemos Génesis sin escudriñar y buscar todo el oro, toda esa fuente de sabiduría en el cual se sostiene toda la historia. No solamente la historia desde un punto de vista cristiano o religioso, si quisiéramos decirlo, sino toda la historia de la humanidad. Todo lo que nosotros queremos saber de la humanidad, su historia, las causas del sufrimiento y de todo lo demás, la desestabilización social, están ahí en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Por eso siempre insisto, no es un libro que sencillamente podemos pasar rápidamente, sino que tenemos que buscar toda la información, toda la sabiduría que contienen estos 3 capítulos. Estos 3 capítulos contienen una información verdadera, histórica, no es fábula, no es un invento cultural,
sino que efectivamente todos los hechos que están relatados en todas las escrituras, pero estamos hablando de los 3 primeros capítulos de Génesis, son hechos históricos, son hechos verdaderos. Sencillamente tenemos que recibirlo como la palabra de Dios, como la revelación de Dios. Cuando estudiamos Génesis, tenemos que hacerlo con seriedad, con serenidad y utilizando las facultades que el Señor nos ha dado, la capacidad y ahora como cristianos, el don del Espíritu Santo en nuestros corazones, y tenemos que entonces estudiar estos capítulos con detenimiento, utilizando entonces todos estos recursos que tenemos todos, nuestra capacidad intelectual y como iglesia y cristianos, la gracia del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Todos los días, amados hermanos, todos los días, desde el comienzo, desde la caída del hombre, sale el sol. Y terminado el periodo del día, entra la noche. Y ocurren estos fenómenos día tras día en la historia de la humanidad. Sale el sol, tenemos el día y luego tenemos la noche. Pero cada día y cada noche, durante toda la historia de la humanidad, desde la caída de Adán y Eva, encontramos un elemento en común. Y es que hay maldad y pecado en nuestras vidas, en las sociedades y en todo lo que el hombre hace. Sus muy buenas intenciones terminan siempre en tragedia y en maldad. Si lo pudiéramos decir utilizando los versos de John Milton en su célebre poema El Paraíso Perdido, tendríamos que decir que todos los días y toda la noche ocurren cosas muy, muy malas en la humanidad. Solamente tenemos que detenernos un día cualquiera y revisar los diarios de nuestro país o la información que vienen de otros países y encontraremos entonces que efectivamente todos los días ocurren cosas muy, muy malas en la sociedad. Y eso no va a cambiar, amados hermanos. Esto no es pesimismo, esto es ser objetivo, ver la vida tal cual como es. Un mundo caído a causa del pecado y a causa de la rebelión que hay en nuestros corazones, en el corazón de la humanidad. De tal manera, hermano, que vivimos en un mundo, como lo hemos dicho muchas veces, donde las malas noticias están todos los días, desde temprano, malas noticias. Y nada detiene eso, sino todo lo contrario. El hombre ha demostrado tener una capacidad extraordinaria de hacer lo malo y lo malo constantemente. El hombre tiene una facultad de inventar el mal. Y cuando hemos pensado que ya hemos oído o visto todo en cuanto a la maldad del hombre, la mañana que sigue, al día siguiente, si buscamos la noticia, encontraremos que estábamos equivocados porque el ser humano es capaz de seguir haciendo las peores maldades que podamos pensar. Si vemos esto desde ese punto de vista, desde ese enfoque solamente, pudiéramos parecer pesimistas. Todos nosotros quisiéramos escuchar buenas noticias todos los días. Nos gustan las buenas noticias, nos estimulan y nos llenan de esperanza. El Evangelio es la buena nueva de salvación, lo sabemos. Pero, amados hermanos, para que esto suceda, lo mismo que hemos dicho desde mucho tiempo, tenemos que ver las malas noticias que el Evangelio nos dice primeramente, lo que la Biblia nos dice, nos señala. Y es que efectivamente este es la condición del mundo, el diagnóstico que hay en el mundo. Un mundo lleno de tragedia, un mundo donde hay dolor continuamente, un mundo donde hay sufrimiento y donde las malas noticias nos asaltan de pronto y nos quitan el poco gozo o la poca alegría que de tiempo en tiempo podamos experimentar.
Pero aún en los buenos tiempos, estos buenos tiempos son breves. La felicidad desde el punto de vista del hombre, de este mundo caído, la felicidad es un tema breve. La felicidad que es ofrecida por Dios a través de la obra de Cristo para el creyente es otra cosa. Es un gozo eterno, dice la Biblia, que no tiene fin. Pero mientras somos peregrinos en esta vida, experimentaremos en ocasiones felicidad, pero esas ocasiones serán muy breves. La mayoría del tiempo nos acompañará el dolor y el sufrimiento. Es inevitable. Esto no es una posición extrema ni una posición simplemente existencialista o negativa. Es un enfoque. La Biblia empieza dándolo la buena noticia de la acción creadora de Dios, que Dios hizo un mundo perfecto y puso a Adán y a Eva en ese lugar perfecto. Y la Biblia luego nos dice que por causa de nuestras rebeliones, de la rebelión de Adán y Eva, el mundo cambió y se llenó de espinos y de muerte. Y esa es una condición que no puede ser cambiada. El Señor le había dicho a Adán y a Eva, pero sobre todo a la cabeza, que el día que comiera del fruto del árbol prohibido, morirían. Amados hermanos, ese texto no puede ser sencillamente visto tomando en un refresco o un café y pasar al resto de la historia. Porque ahí está la respuesta a todas nuestras preguntas. Cuando examinamos y consideramos la tragedia del mundo, ahí está la respuesta. El día que de ese fruto comieres, ciertamente morirá. Y de ahí vienen todas las tragedias que nosotros conocemos y que nos alcanza en periodo de nuestras vidas. Nos asaltan las malas noticias, las consecuencias de la caída y de la desobediencia. Frente a esta realidad, los hombres se preguntan, ¿cómo se puede cambiar esto? ¿Cómo podemos cambiar esta tragedia de la humanidad? Bueno, hay dos respuestas. Algunos intentan darle otro tipo de explicación, pero encontramos dos respuestas, básicamente. Ante esta pregunta, ¿qué podemos hacer para cambiar esta realidad trágica de la humanidad? Pudiéramos responder que no se puede. Es inevitable. La muerte entró por causa de nuestra desobediencia. Y no hay manera de sacarla de la vida de los hombres. La muerte entró y tenemos que reconocer que es así. No queremos pensar en la muerte. Nos horroriza pensar en ese momento. Queremos pensar en la eternidad. El hombre busca la eternidad, pero busca la eternidad sin Dios y la eternidad sin Cristo. Pero todavía sigue siendo real y verdadero que la muerte es un evento que todos tendremos que experimentar. En un momento de nuestras vidas, la muerte se hace real en familiares, en conocidos, pero incluso en nosotros mismos. ¿Cómo cambiar la maldición por una bendición continua de parte de Dios? ¿Se puede? Bueno, la otra respuesta es sí se puede. El asunto es que el camino a dejar atrás la tragedia de un mundo caído y la muerte es muy angosto. Y no se puede caminar en esa senda angosta si no se cuenta con el llamado de Dios y con la gracia de Dios. Cambiar entonces la maldición por una bendición continua. Todos queremos eso. Es el sueño, es la meta. Cambiar muerte por vida. Enfermedad por salud. Todos queremos eso. Cambiar la tragedia por la felicidad permanente. Todos queremos eso. Ese es el deseo de todos nosotros. Cambiar el sufrimiento que experimentamos
por un gozo inagotable. Todos queremos eso. El hombre que está afuera, el hombre caído, desea esto mismo que los que estamos aquí en este templo, en esta capilla. La diferencia, amados hermanos, que ellos quieren todo eso sin Cristo. Y nosotros anhelamos todo esto y esperamos todo esto en Cristo Jesús. Porque no hay otra manera de alcanzar la felicidad, la vida eterna, el gozo permanente, si esto no viene de Dios y si no experimentamos el nuevo nacimiento. Así que es imposible. Por eso es que decimos, podemos responder de dos maneras. Podemos decir que es imposible cambiar esta trágica realidad de la humanidad, porque la sentencia fue dada por Dios: el día que del fruto comieres, ciertamente morirás. ¿Y cómo puede cambiar eso? Dios no es hombre para arrepentirse. Así que esa es una sentencia con la que la humanidad tiene que amanecer todos los días y irse a dormir a su cama todos los días con esta verdad: el día que de él comieres, ciertamente morirá. Pero hay una luz, hay una esperanza frente a esta sentencia. No que Dios cambia, porque Dios es inmutable, sino que estamos frente a un Dios de gracia, de amor y misericordia, y ha dado a los hombres, a todos los hombres, la oportunidad de escuchar el evangelio de Jesucristo y de arreglar su vida delante de Dios. Muchos de los que estamos aquí escuchamos el evangelio, sabemos lo que Dios demanda y espera de nosotros, pero tristemente salimos cada domingo, cada servicio, luchando, sabiendo lo que Dios demanda de nosotros, pero sin la intención ni de cambiar ni de buscar la ayuda de Dios para cambiar. Así que podemos en esta primera parte, amados hermanos, concluir de la siguiente manera: en este mundo todo lo que nace tiene que morir, tiene una duración limitada y tiene un destino de perecer. Esa es la realidad. Eso es, en pocas palabras, lo que estos capítulos de Génesis nos dice, pero que lo vamos a encontrar en el contexto de toda la Escritura. La humanidad debe tomar la maldición por causa de pecado muy seriamente. La iglesia debe tomar la maldición por causa del pecado también muy seriamente. ¿Sabe que una de las cosas con la que más rápidamente nos podemos habituar es a nuestro propio pecado? A vivir con el engaño, a vivir con la mentira, a salirnos con la nuestra todo el tiempo, a vivir de apariencia. Aún como creyente podemos caer en ese error, en esta forma de vida, engañándonos a nosotros mismos, engañando a nuestra familia y engañando a la iglesia. La Biblia dice que la muerte en el caso del hombre es un castigo como consecuencia de su desobediencia. Adán fue advertido. Algunos teólogos utilizan la palabra amenazado. Prefiero utilizar la palabra advertido. Adán fue advertido con la muerte si transgredía los mandatos de Dios. Y Adán era un ser excepcionalmente inteligente y con grandes facultades, y sin embargo se dejó seducir. Cuanto más nosotros que venimos de un desgaste moral por siglos. El pecado se convierte en un formidable oponente del creyente, de la humanidad. Y cuando pensamos, si Adán no hubiera caído, el pecado no hubiera entrado. La muerte no la conociéramos. Pero eso, amados hermanos, puede servir para escribir una novela
porque la realidad es que sí pecamos y la realidad es que la muerte sí entró a la historia de la humanidad. Pablo declara de manera expresa que la muerte es la paga o el castigo del pecado, y por la muerte se debe a causa del pecado. Romanos 6:23 en su Biblia pueden leer, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que aquí tenemos una respuesta a esta pregunta: ¿qué pasa si yo peco? Bueno, la paga del pecado es muerte. Y nosotros pecamos todos los días, de muchas maneras. Y todos los días estamos acercándonos a esta condición, pero es la gracia del Señor que nos guarda y nos protege. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y dice Pablo con una sentencia: por cuanto todos pecaron. La Biblia también dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, estas son las malas noticias. Vamos ahora a pasar a la buena noticia, aquellas cosas que queremos escuchar. Pero recojamos rápidamente esto que hemos expuesto para pasar a Isaías capítulo 26. Los efectos del primer pecado sobre nuestros padres y sobre nosotros. Vergüenza, un sentimiento de degradación y de contaminación. Todos nosotros nos debemos sentir vergüenza, y sobre todo cuando nuestros pecados son expuestos o conocidos. ¿Qué sentimos? Vergüenza. Sentimos vergüenza cuando se descubre que hemos mentido, hemos dicho una mentira, y se descubre entonces que hemos engañado a otros y sentimos vergüenza. Temor de desagradar a Dios, y eso nos produce un sentimiento de culpa. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿por qué? Por pecado. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Podemos endurecernos de tal manera que pecamos y no sentimos esa vergüenza o ese sentimiento de que hemos desagradado al Señor, la culpabilidad. Si eso sucede con usted, amado hermano, si usted de alguna manera está atado a alguna forma de pecado y usted considera que usted puede vivir su vida cristiana con ese pecado, bueno, debe examinar qué tan endurecido usted se encuentra en su conciencia y en su corazón. Así que el temor de desagradar a Dios o el sentimiento de culpa es otro de los resultados de la caída de Adán y Eva que ha sido trasladado al hombre. Estos pensamientos del hombre caído, de nosotros, demuestran la pérdida no solo de nuestra inocencia, sino también de la rectitud original con la que Adán y Eva tenían compañerismo y comunión con el Señor. Cristo ha restaurado todo eso: rectitud moral y compañerismo. Cuando pensamos cuáles son las implicaciones de esta salvación tan grande que hemos recibido, precisamente podemos encontrar estas dos: rectitud moral y compañerismo con Dios. Ahora luchamos con el pecado porque tenemos una conciencia de que esto no agrada a Dios y nos vamos perfeccionando. Dice el Ordo Salutis, nos vamos santificando a través de la peregrinación sobre esta tierra. La promesa y la seguridad. ¿Qué hacemos frente a este panorama? ¿Cuál es lo siguiente que sucede? Bueno, la Escritura, toda la Biblia ahora, es un libro de promesas creíbles en la cual nosotros podemos encontrar bálsamo a nuestro agitado corazón. Hay promesa y seguridad de parte de Dios para aquellos que confían en Cristo Jesús.
Dice Romanos capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice Pablo, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces tenemos una promesa grande aquí. Cuántas cosas de mi pasado yo quisiera que se borraran por completo, que nadie la conozca. Aquí yo encuentro una promesa para esos momentos en que Satanás me asalta o mi propia conciencia me culpa. De modo que si estoy en Cristo, he sido declarado una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y Dios ha preparado cosas nuevas en las que yo debo andar. El Salmo 26 es un salmo de confianza. El texto que hemos utilizado en esta mañana, es un salmo de confianza en Dios. Las promesas de este salmo son para la iglesia, para el pueblo de Dios, no es para el mundo. No podemos agarrar este Salmo 26 y querer consolar a una sociedad caída o consolar a los hombres caídos. Estas son promesas exclusivamente para la iglesia, no para el mundo, no para los inconversos. El Salmo 26, que lo hemos cantado muchas veces y acabamos de leerlo, entonces es un salmo de promesa para la iglesia y el creyente. Son para la comunidad de la fe, son para los hijos y las hijas de Dios en donde se encuentren. Israel utilizaba mucho estos textos, estos salmos en momentos de crisis nacional. Y empieza con este verso: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, cuando regresen, cuando haya la restauración. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Cada fin de semana, sobre todo ya el sábado a partir de las 5 de la tarde, mi esposa y yo nos las pasamos viendo todas las puertas que tenemos en la iglesia. La puerta del santuario, la verja, las puertas de los pasillos, la parte de atrás de la iglesia, porque sabemos que cada vez que hemos tenido un descuido, los ladrones han entrado. Así que tenemos este ritual todos los sábados en la tarde si estamos aquí. En los últimos meses no siempre estamos aquí. De asegurarnos que todas las puertas estén debidamente cerradas, como una manera de protegernos de los delincuentes. Así que este salmo, Israel empieza hablando precisamente de esto. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Y así oramos al Señor, que Él ponga muros alrededor de esta propiedad. Y cuando oramos por la iglesia, no solamente por el aspecto físico del templo, sino por cada hermano y familia de esta iglesia, pedimos lo mismo: Señor, pon muros alrededor de cada miembro de esta iglesia, donde ellos puedan estar a salvos. En la mañana de hoy en la escuela dominical se hablaba del ministerio pastoral. Pues una de las funciones del ministerio pastoral es precisamente no cansarse de interceder por la iglesia delante del Señor. Nuestro llamado no es un llamado sencillamente a volvernos intelectuales, teólogos intelectuales. Es un llamado a una constante oración por la iglesia y por cada hermano. De eso no nos podemos cansar. Nos podemos cansar de muchas cosas como seres humanos, pero en cuanto a nuestro ministerio, tenemos que estar permanentemente orando por cada miembro de esta iglesia, porque tendremos que rendirle cuenta al Señor. Si preguntan, bueno, ¿cuál es el gobierno de esta iglesia? Hemos procurado dar la respuesta, pero ¿cuál es el oficio principal de cada pastor de esta iglesia? Pues ser un constante sacerdote y estar intercediendo por los miembros de esta iglesia.
Así que nuestra visita, nuestro camino, nuestro recorrido al lugar donde nos encontramos con Dios todos los días, y parte de los oficios que tenemos que hacer es orar por la iglesia, pidiéndole al Señor precisamente que todos podamos seguir creciendo en la fe. Y este es un asunto que se hace a sola con Dios. No es un asunto que hacemos oraciones públicas, desde el púlpito hacemos oraciones públicas, pero estas son las de menos. La mayor parte de nuestro tiempo como pastor tiene que ver con la oración permanente del Señor, pidiéndole auxilio y socorro y fortaleza por todos los miembros. Aquellos que son cercanos a nosotros, por las razones que sean, las relaciones humanas, o aquellos que están distantes de nosotros por las mismas razones. Pero no podemos hacer acepción de personas. Tenemos que estar en continua oración por ellos. Filipenses capítulo 4, verso 7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y tenemos que pedirle eso al Señor por cada uno de ustedes, que sus pensamientos sean guardados y su corazón también. Y este cántico de Isaías 26 va cogiendo fuerza en la medida que Israel recordaba las bendiciones del Señor. Abrir las puertas y entrará la gente justa. La gente que guardan las verdades de Dios. Cuando abrimos las puertas de esta capilla todos los domingos, y van llegando los hermanos, ese se está cumpliendo precisamente este texto. Están llegando la gente justa, los santos, los hijos de Dios, los que guardan las verdades de Dios, cada uno de ustedes. De manera que nosotros tenemos que el domingo tener esa actitud conforme a la Escritura, que están llegando los santos del Señor para reunirse en la congregación del Señor. Algunos vendrán en sus propios vehículos, otros vendrán en taxis, otros se bajarán cerca de la estación de policía, vendrán caminando, a otros lo traerán algunos hermanos que tienen vehículos. Sea la manera en que usted llega a la iglesia el domingo, una de las cosas que nosotros los pastores tenemos claro es precisamente que están llegando los hijos de Dios, el pueblo de la gente justa, los que guardan las verdades de Dios. Y el Señor le responde entonces a ustedes, a la iglesia, a través del verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Bueno, en esta parte de la aplicación del texto, la respuesta la puede dar usted, hermano mío. Usted es de los que perseveran, sus pensamientos siempre están enfocados en el Señor. Tú guardarás en completa paz dentro del pueblo de Dios. Tú guardarás en completa paz ¿a quiénes? ¿A todos? El verso dice: aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muchas veces nos encontramos que las promesas del Señor pareciera que no se están aplicando a nuestras vidas. Y queremos sentar al Señor en la silla y cuestionarlo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no salgo de estas crisis? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Decía el domingo pasado que uno de los grandes problemas de esta generación de creyentes es que somos fácilmente llevados a la distracción. Hay tantas cosas que nos distraen todos los días. Aún dentro del servicio cristiano, si no tenemos cuidado con la liturgia, podemos estar incorporando elementos que distraen a la iglesia de su verdadera adoración al Señor. Por eso es que la liturgia cristiana
como muchos dicen, parece aburrida, y efectivamente lo es. Y cuando sentimos que la liturgia es aburrida, entonces empieza el ingenio humano. ¿Y qué tal si ponemos esto en la liturgia? ¿Y qué tal si cambiamos esto en la liturgia? Porque se ve aburrida la liturgia. La manera en que entramos a la presencia del Señor debe ser como el Señor dice que quiere que lo hagamos, y dice que tiene que ser con discernimiento. Amados hermanos, si la liturgia lo aburre, es porque quizás sus pensamientos no están perseverando en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. No en los pensamientos de los cristianos que rápidamente se distraen, que rápidamente pierden el enfoque de la cruz, el enfoque en Cristo Jesús, y están en el culto pensando en muchas cosas. Pensando en el trabajo, en el negocio, en la comida, en el programa de televisión, en el restaurante donde vamos a ir después que termina el culto. Y luego durante la semana vivimos debilitados en cuanto a la fe que es en Cristo Jesús, y queremos seguir cuestionando a Dios: ¿por qué yo vivo de esta manera? ¿Por qué mi fe no aumenta? ¿Por qué no crezco en la fe? Porque mis pensamientos no están perseverando en Cristo Jesús. Porque el texto dice claramente: Él guardarás en completa paz al cristiano que sus pensamientos en Él perseveran. Esa es una buena noticia. Confiad en Jehová perpetuamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está cantando la nación de Israel y que canta la iglesia del Señor? Confiamos en el Señor, aunque los montes tiemblen y sean arrojados al mar. Confiamos en el Señor. Hay una tendencia que no es sana en el cristiano en enfocarse en las cosas malas. Confiad en Jehová perpetuamente, permanentemente, todos los días de nuestra vida. Confiamos en el Señor. Escribe el profeta Isaías: el Señor es la fortaleza de los siglos. El Señor es la fortaleza de los siglos. Cristo es la roca inconmovible. Dice el libro de Hebreos: Él es el Señor ahora y siempre. La Biblia entera, ahora en el contexto de las Escrituras, nos recuerda que Él es quien gobierna. Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Él gobierna y no los hombres. Él gobierna y no los países con los ejércitos más grandes que puedan haber, las fuerzas militares. Cristo es el que gobierna. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza. Amados hermanos, cuando enfrentamos lo duro de un mundo caído, cuando lo que hay a nuestro alrededor son malas noticias, la Biblia nos recuerda quiénes somos. Y el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: confiad en Jehová perpetuamente, todo el tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, parafraseando a Pablo, porque en Jehová el Señor
está la fortaleza de los siglos. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y la Escritura nos exhorta, nos alienta, nos recuerda que durante este peregrinaje lo que tenemos que hacer es soportar. Confiar y soportar. Ese es el ministerio de la iglesia. Confiamos y soportamos. Y esperamos la llegada bienaventurada del Señor. Confiamos y soportamos. No quiero ser irrespetuoso, amados hermanos, pero también estamos viendo una generación de creyentes muy frágiles en cuanto a confiar y soportar. Pastores que al año están renunciando al ministerio porque dice que no pueden con la iglesia. Cristianos que viven de una manera inconstante, permanentemente son inconstantes. Quieren los beneficios del reino, pero no quieren los sufrimientos de Cristo. Tal cosa no existe, amados hermanos. Si en el mundo hay sufrimiento, en el pueblo de Dios hay paz y gozo, pero habrá sufrimiento por causa de la verdad y por causa del nombre de Cristo. Este no es un club social. Esto no es para vivir de una manera agradable. Este no es una invitación a la feria, hermanos. Este es un llamado a tomar la cruz de Cristo todos los días y avanzar con la cruz de Cristo. Isaías capítulo 9 también dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicio tuyo en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Usted amanece, hermano, usted busca al Señor en la madrugada. Conversaba con mi esposa sobre este texto. Con mi alma te he deseado en la noche. Eso, ¿usted experimenta eso toda la noche? ¿Usted desea con toda la fuerza de su ser al Señor? De tal manera que el Espíritu te levanta en la madrugada. ¿Usted experimenta esto, hermano? ¿O usted cree que eso es solamente para los ministros? Porque sepa que muchos ministros no experimentan eso. Deberían, pero no funciona así. Pero esto es un llamado para los hijos y las hijas de Dios. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Algunos no pueden madrugar a buscar al Señor porque se acuestan tarde. Este fin de semana, mi esposa y yo nos encontramos con Radamés Marrero después de casi más de 30 años. La vieja guardia en el camino de la fe puede recordar quién fue o quién es Radamés Marrero. Y yo quiero hablar de esta experiencia, este recuerdo.
Y él decía, la gente que vive en el barrio no le conoce. Isaías 53, capítulo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En la persona de Cristo. La gente que vive en el barrio no le conoce. ¿Cómo usted puede pensar o cómo piensa usted en el mundo de Cristo antes de iniciar su ministerio? El carpintero. El carpintero del barrio en Nazaret, donde la gente llevaba, ¿qué cosas? Arreglar la mesa, arreglar un mueble, una silla. Así que hasta el encuentro de Cristo Jesús con Juan el Bautista, ¿cómo creen que se referían a Cristo Jesús la sociedad de su tiempo, sus contemporáneos? ¿Cómo se dirigían a Jesús? O cuando querían dar una referencia de Jesucristo, ¿cómo lo hacían? El carpintero, anda a ver donde el carpintero, o allá va el carpintero. No decían, allá va el rabino, o como decimos nosotros, ahí está el Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Escribe el profeta Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Querido hermano, ¿cómo nos sentimos en estos tiempos cuando debemos estar llenos de expectativa ante la venida de Cristo? Bueno, algunos se sienten confundidos. ¿Te sientes confundido, amados hermanos? ¿Tú te sientes confundido? Algunos sienten miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Algunos de aquí, y lo puedo decir bajo la óptica mía como pastor, algunos aquí se sienten solos. Y a mi memoria me vienen rostros y nombres de una congregación que no es tan grande, pero que yo he visto que hay muchos que se sienten solos. Otros se sienten sin fuerzas, se sienten agotados y cansados, posiblemente de esperar. Otros sienten que han sido olvidados. Y también conozco algunos nombres y me vienen rostros de quienes pueden sentirse olvidados. Algunos de este redil están llenos de amargura. Y también me vienen algunos rostros sin nombre. Otros se sienten enojados con este, aquel o hasta con un ministro. Otros sienten que nadie les ama. Y también me pueden rápidamente venir algunos rostros y nombres. Otros se sienten cansados porque vienen por años y años en este camino angosto. Otros sienten que ya su fe se está debilitando y apagando porque han caído en una de las trampas más antiguas de Satanás, la rutina, en su relación y en su comunión con Dios. Han caído en la rutina, su adoración es pura religión, todo religiosidad. Otros de este pequeño redil pueden sentirse acorralados, sin empleo, con deudas, y no se ve la salida a esa condición. Y otros se pueden sentir que a nadie le importa de una manera sincera. Amado, todo esto puede ser hasta real. Todas estas emociones y pensamientos pueden hasta ser ciertas, no en todos los casos. Porque estamos relacionándonos entre nosotros mismos
Y recuerde que ninguno de nosotros es perfecto. Hay pastores que experimentamos todo esto al mismo tiempo. Pero una cosa es segura. Sea cual sea tu sentimiento o tu manera de pensar en el presente, toda tu relación con Cristo está en paz. El Señor no te mira con desprecio, ni se cansa de tus oraciones o de tus quejas. No se cansa de tus preguntas. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo voy a conseguir aquello? ¿Cuándo esta situación cambiará? El Señor no se cansa de escucharnos. La exhortación del texto bíblico es confiar en Jehová, confiar en Jehová, confiar en Jehová, confiar en Jehová. Perpetuamente. Perpetuamente tenemos que confiar en el Señor y decir como el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Uno de los atributos de Dios, de los que son infinitos estos atributos, es que Él es inmutable, Él no cambia. Él no te ama hoy y dio su vida por ti para desecharte mañana o para cansarte de ti mañana. Su amor es perpetuo, es perfecto. Usted no puede pedirle al Señor que hoy lo ame más a usted que lo amó ayer, porque su amor es inagotable. Él te ama y dio su vida por ti. Él está preocupado por ti. Él escucha tus oraciones. Él sabe tus necesidades. Él conoce cómo te sientes. Confíate en Jehová perpetuamente. Si usted siente o usted ha pensado en algún momento, y estoy terminando, este ser perfecto y supremo, santo, ¿podrá entender mi humanidad? Isaías también nos ayuda a encontrar la respuesta a esas interrogantes. Isaías 53, verso 3, dice de Jesús el carpintero y de Jesús el Señor, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. Mire qué palabra más fuerte usa Isaías: experimentado en quebranto. Ninguno de los que estamos aquí, si unimos todos nuestros dolores y quebrantos, nos acercamos, ni siquiera cerca de poder compararnos con la capacidad que tenía el Señor de sufrir. Varón experimentado en quebranto, en sufrir desaire, en ser rechazado, en ser ignorado, en ser juzgado por la sociedad de su tiempo, en ser llamado mentiroso o que estaba endemoniado. Por eso es que Isaías dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y qué es lo que hicieron con él? Escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando usted quiere comparar la escala de su sufrimiento, o qué tanto yo sufro, o nadie me quiere, o todos me ignoran, párese al lado de Jesucristo, póngase al lado de Él y encontrará que eso mismo experimentó o todo eso se combinó para querer apagar su llamado y su ministerio, pero Él lo superó todo. Puede ponerse, si quiere saber si usted es el que más sufre,
Póngase con este hombre que la misma Biblia dice que él es experimentado en quebranto. Así que estas son las buenas noticias. Podemos seguir confiando en Cristo. Seguimos esperando en el Señor. Seguimos con la lámpara encendida, esperando su venida. Seguimos poniéndole nuestras cargas a Él. Él puede llevarlas, amados hermanos. Él puede llevar nuestras cargas, la de hoy y las que vendrán por delante. Él puede, porque Él es varón experimentado. Él sabe cómo llevar tu sufrimiento y cómo llevarte a ti y cómo llevarnos a todos al mismo tiempo. Él no se desespera. Él no tiene que clamar ayuda. Él puede. Él llevó la cruz. Él murió en la cruz. Y no hubo ni enojo, ni amargura, ni sentimiento de víctima, ni acusación. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Seguimos confiando en el Señor. Escuchando ahora las buenas del Evangelio. Pidiéndole al Señor que nos ayude a salir de esas condiciones de me siento. No hay hombre o mujer más bendecido que aquel que tiene a Cristo en su corazón. ¿Usted lo tiene? ¿Cristo es Señor en tu vida? ¿Tienes a Cristo en el corazón? Amado hermano, si es así, te pregunto, ¿qué más tú necesitas? ¿Qué más tú necesitas? Si tienes a Cristo en tu corazón, si el Señor es tu Salvador, ¿qué más tú necesitas? ¿Un nuevo vestido? ¿Un aumento de salario? ¿Una casa nueva? ¿Unas vacaciones en una isla del Caribe? ¿Una buena cena? ¿Cree que esas cosas pueden de alguna manera ayudar a que te sientas mejor? ¿Que te sientas de verdad bendecido? Amados hermanos, ¿sabe cuánta gente hoy va a comer lo que nosotros nunca comeremos? Y no por eso son bendecidos. ¿Sabe cuánta gente hoy se pondrá una ropa que nosotros jamás nos pondremos, pero no por eso son bendecidos? ¿Sabe cuánta gente hoy está comprando casas que valen millones de dólares donde nosotros nunca viviremos, pero no por eso son bendecidos? ¿Sabe cuánta gente hoy se pondrá alguna joya o alguna prenda de oro de 24 quilates con diamantes, pero no por eso son bendecidos? ¿Sabe cuánta gente hoy manejará un carro que usted ni yo jamás lo manejaremos? Lo veremos en la televisión, en alguna película. Pero jamás lo vamos a tener. Pero piensa que por eso ellos son bendecidos y tú que tienes a Cristo en tu corazón no lo eres. Pues si es así, hermano, usted tiene bien confundidos sus valores. Ese canto que se entonaba antes, si tengo a Cristo, lo tengo todo, es una verdad. Si usted tiene a Cristo, hermano, en su corazón, si el Señor es tu Señor, amados hermanos, tú lo tienes todo. No hay nada que te falte. Bueno, pastor, qué bonita exhortación, pero ahora que llegue a la casa, comeré arroz con huevo. Puede ser, pero no por eso se invalida esta declaración de la Escritura. Cristo es todo y en todo. Colosenses lo repite una y otra vez, la epístola de Pablo a los Colosenses. No hay hombre o mujer más bendecido que aquel que tiene a Cristo en su corazón. No hay hombre y mujer más bendecido que el que vive, y eso lo tenemos que aprender, el que vive agradecido a Dios.
al pastor de las ovejas que nos cuida y nos provee. Una de las cosas que necesitamos empezar a hacer en nuestras vidas, porque puede ser que lo hemos olvidado, es ser agradecido. Señor, gracias. Empezar a dar gracias al Señor. ¿Gracias de qué? Gracias por ser salvo. Porque el infierno no es algo que estará frente a nosotros nunca. Está frente a nosotros toda la eternidad con Cristo. Gracias, Señor. Porque el infierno no es algo que está esperándome más adelante. Me está esperando el reino de Cristo y todos los beneficios por la eternidad. Así que algo hay que aprender es a ser agradecido con Dios. Señor, gracias. Señor, gracias. De corazón sincero decirle al Señor, gracias por la vida. Gracias por tu salvación. Gracias porque no me pasaste justamente por el lado y me ignoraste. Porque eso era lo que merecíamos. Que el Señor pasara por nuestro lado y nos ignoráramos a causa de nuestras rebeliones. Pero ¿sabe lo que Él hizo cuando pasó? Te miró. Y desde un punto de la eternidad pensó en ti. Y con llamamiento santo te llamó. Porque hay muchos, la mayoría de los seres humanos, Cristo los pasa. Y como dice Mateo en el Sermón del Monte, el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, le dirá en aquel día final, apartaos de mí, no os conozco. Y el Señor te conoce. Y tú eres hijo de Dios. Y junto con Cristo coheredero de todas las riquezas en gloria. Bill Gates debe envidiarte, amados hermanos. Porque si él no se arrepiente de sus pecados, él no podrá ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no va a poder caminar con Cristo en el paraíso restaurado. Él, si no se arrepiente, a él le espera. Y él no puede cambiar eso. El infierno está por delante de los hombres que le quitan la mirada a Cristo Jesús. Él es el pastor de nuestras almas. Y el Señor cuida de nosotros y también provee para nosotros. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por toda la obra de salvación. Y gracias, Señor, por guardarnos de este día malo. Y gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Padre, si hay alguien en esta mañana que no te conoce, que se pregunta qué está pasando, de qué estamos predicando, tú que todo lo sabes y todo lo puedes, Señor, trae vida en esa persona. Tu palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra de regeneración en esos corazones y ellos puedan declarar que Cristo es su Señor y su Salvador. Padre bueno, te pedimos todo esto con la confianza que tenemos siempre en ti, que tú nos escuchas y que tú harás mejor de lo que nosotros hemos pedido y pensado. Tú harás mejor las cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.